Muchachos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Ok, listo. ¿Cómo les fue revisando los tutoriales de MATLAB? Si revisaron algo, tuvieron algún inconveniente, todo sencillo. Estaba fácil. Sí, realmente no es nada muy complicado. Entonces, bueno, dijimos que la clase de hoy de todas maneras la íbamos a ocupar en ejercicios para practicar en MATLAB. Entonces, si pueden ir abriendo el programa o si ya lo tienen ahí, mucho mejor. Listo. Profe, yo no cuento con el programa. El computador que tengo no corre MATLAB. ¿Alguna vez ha trabajado con MATLAB? Sí, he trabajado, sí tengo conocimientos de ello. Con el correo institucional uno puede abrir una cuenta en MATLAB online y no hay problema porque todo lo cargan en el servidor de ellos. Sí, Ok. exactamente. Uno podría trabajar en MATLAB en línea. De hecho, ni siquiera, pues, bueno, los que tengan acceso a la cuenta institucional pueden hacerlo con el correo institucional y una vez pues tienen la cuenta con la licencia de la universidad. Si no, pues creo que se puede una versión gratuita y trabajar en MATLAB online. Creo que no tiene ningún inconveniente. De todas maneras, si no puede ingresar a MATLAB online en este momento, pues de pronto puede seguir la presentación y la documentación y la grabación como van quedando, después pues puede ir trabajando los ejercicios. Listo, profe, gracias. Bien. Rápido, papá. ¿Perdón? Esto me está pasando el tiempo. No sé si haya un link como tal. Bueno, voy a buscar. MATLAB. Ok. Gracias. Aquí, por ejemplo, yo ya inicié sesión con mi cuenta. Y bueno, este es el entorno que ofrece MATLAB Online, que es pues bastante similar al que podemos encontrar de pronto en MATLAB, la versión de escritorio.
¿Listo? Bien. Vamos a ir como haciendo una pequeña introducción a MATLAB y luego les voy a mostrar una guía para, para ir trabajando y donde podemos ir haciendo ejercicios también sobre la plataforma. ¿Listo? MATLAB, ¿qué es? Bueno, básicamente tenemos que MATLAB es la abreviatura en inglés de Matrix Laboratory, es decir, laboratorio de matrices, que permite hacer muchos cómputos, o bueno, hacer operaciones de cómputo numérico. Cuenta con un entorno de desarrollo integrado y un lenguaje de programación propio denominado lenguaje M. Entonces, como veíamos en la versión online, el espacio de trabajo, el entorno de MATLAB es bastante similar al de escritorio. Acá contamos con una carpeta, con un panel donde vemos la ventana actual. Entonces, por ejemplo, aquí, si se alcanza a apreciar, estaríamos en el disco H, la carpeta documentos, la carpeta MATLAB. Acá tenemos en el centro la ventana de comandos, que es donde se ejecutan algunas instrucciones sencillas. Y a la derecha el espacio de trabajo, donde vamos a ver las variables almacenadas. Si volvemos a la versión online, digamos que el diseño es ligeramente diferente, pero los paneles son exactamente los mismos. El panel de carpeta online, perdón, el panel de carpeta actual, que en este caso pues está en mi MATLAB Drive, el panel del workspace donde aparecen las variables y la ventana de comandos donde se dan algunas instrucciones, digamos, inmediatas. Bien. Como les decía, bueno, la ventana de comandos, que es donde se escriben instrucciones sencillas, instrucciones que se ejecutan al pulsar la tecla Enter, la podemos identificar por el indicador de dos signos, mayor que. Y por ejemplo, ahí podemos asignarle valores a una variable, hacer operaciones sencillas y podemos ejecutar, pues, para limpiarla podemos utilizar el comando CLC. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, así como está en la diapositiva, A es igual a 1. Entonces, vemos que se ejecuta efectivamente el procedimiento A es igual a 1. En el workspace va apareciendo la variable de nombre A, valor 1, tamaño 1 por 1 y clase doble. Como comentábamos la sesión anterior, por defecto MATLAB tiene... Profe, Sí. hay compañeros en la sala de espera. Ah, perdón. Gracias. Listo, voy a dejar de pronto esta por aquí, por si acaso. Bueno, les comentaba, en el espacio en el workspace, en el espacio de trabajo, aparecen las variables con las que vamos trabajando y en la ventana de comandos podemos ejecutar comandos sencillos. Aquí, por ejemplo, estaríamos ejecutando una multiplicación. Como no le asigné ningún nombre a la variable, por defecto se almacena en la variable ans, que corresponde a respuesta. Podemos operar entre variables almacenadas. Y bueno, como de nuevo no le asigné el valor a una variable, se asigna a la variable ans, que entonces ahora tiene un nuevo valor.
El nombre de MATLAB pues nos dice hacia qué enfoque o hacia qué tipo de datos está diseñado para trabajar. Entonces, efectivamente estamos hablando de matrices y, bueno, en general hablamos de arreglos. Todas las variables son arreglos de la dimensión que corresponda, sin importar el tipo de dato. Por eso, por ejemplo, cuando vemos acá en la variable A, vemos que es de tamaño 1 por 1. Es como si estuviéramos hablando de una matriz o de un arreglo de tamaño 1 por 1. Y en general, o en particular mejor, una matriz es un arreglo bidimensional y un vector es un arreglo unidimensional. ¿Cómo creamos matrices y vectores? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la creación de una matriz de esta manera. El nombre de la variable, que no voy a borrar de nuevo esto. El nombre de la variable, que sigue, pues seguimos utilizando la letra A. Y le asignamos un valor. Entre corchetes, las filas las escribimos separadas por espacios o por comas. Para pasar a la siguiente fila, utilizamos el punto y coma. De esta manera almacenaríamos una matriz. Aquí vemos que el tamaño cambia. Antes teníamos un valor de 1 por 1 y ahora tenemos un tamaño de 3 por 3. Podemos hacer operaciones sobre estos arreglos, sobre estas matrices. Por ejemplo, si aplicamos el seno a la matriz A, efectivamente obtenemos valores, los valores correspondientes. Y bueno, aquí vemos que no le asigné esta operación a una variable, entonces se almacena en la variable answer. Aquí está, bueno, otras operaciones como la concatenación, que en este caso pues tendríamos una matriz, o bueno, una matriz que es la concatenación o la unión de dos matrices idénticas. Y bueno, además podemos utilizar otro tipo de cosas como los números complejos. Los números complejos podemos representarlos con una I o con una J, y MATLAB creo que lo representa por defecto como I. Entonces hacemos la concatenación de dos matrices de 3 por 3. Como le puse coma, van a quedar al lado. Entonces vamos a tener una matriz de 3 por 6. Si le pongo punto y coma, la siguiente matriz va a quedar debajo y vamos a tener una matriz de 6 por 3. Con los números complejos, pues, como les decía, podemos utilizar, vamos a copiar este mismo comando. Podemos utilizar I, como está aquí en este primer término, o podemos utilizar J, como está en los siguientes términos. Digamos que por convención a veces es más sencillo utilizar la letra I. ¿Listo? Si queremos acceder a algún valor en particular de una matriz, entonces aquí tenemos, por ejemplo, una matriz de 3 por 3, en el que queremos acceder a la tercera fila y a la segunda columna. Entonces, damos esta breve instrucción. Llamamos a la matriz con el nombre que le asignamos o con el nombre que está almacenada.
y le decimos en ese orden los índices a los cuales queremos acceder. Entonces, vamos a hacerlo con esta matriz B que está aquí, en el que accederemos a la cuarta fila, por ejemplo, y a la segunda columna. Si alcanzan a apreciar aquí sobre el final, MATLAB nos va sugiriendo algunas veces cuál es el argumento que debemos incluir cuando utilizamos este tipo de nomenclatura, ¿cierto? Aquí, bueno, ya se quitó. Me dice filas, columnas. Si quiero, por ejemplo, toda la fila, utilizo la nomenclatura de 2 puntos y me entrega toda la fila 4. Si quiero 2 filas, por ejemplo, la fila 4 y la fila 5, entonces le digo desde la fila 4 hasta la fila 5. Listo, esto sería, digamos que lo que podemos hacer con el tema de matrices. Así, una introducción muy sencillita. ¿Alguna pregunta? Esto, pues más o menos claro hasta ahí, no hemos avanzado mucho, pero bien. Bueno, yo creo que ya no llega nadie. Voy a minimizar acá. Como les decía, en el espacio de trabajo o workspace es donde aparecen las variables que hemos utilizado. Entonces aquí ya hemos utilizado algunas variables. Tenemos A mayúscula, A minúscula, vemos cómo se distingue. Utilizamos la variable answer porque no le dimos a una operación asignación como tal. Utilizamos otra variable B. Utilizamos una variable C. Vemos que en el workspace nos aparece el valor como tal. Si alcanza a apreciarse algún valor, pues ellos me muestran, o MATLAB me muestra el valor o los valores. Y si de pronto es muy grande, entonces me dice el tipo de dato. Igual aquí, aquí más a la derecha tenemos también el tamaño y la clase de cada una de las variables. Cuando cerramos la sesión, no vamos a, MATLAB no guarda por defecto estas variables utilizadas, se eliminan. Si de pronto nosotros necesitamos guardarlas, podemos guardarlas en un archivo .mat con el comando save. Y cuando iniciemos nuestra nueva sesión, la cargamos con el comando load y pues con el nombre que le asignamos. El comando whos nos permite ver todas las variables que están en el espacio de trabajo mostradas en la ventana de comandos. Sí, vemos que es la misma, es similar, casi la misma información que está en el espacio de trabajo. Si queremos ver simplemente algunas de las variables o una sola variable, pues podemos utilizar el mismo comando whos. Por ejemplo, de A. Y me muestra solo la variable A. Y bueno, en caso de que queramos eliminar todas las variables porque ya no las necesitamos, utilizamos el comando clear, que me elimina todas las variables que yo he utilizado.
Algo que a veces de pronto nosotros no utilizamos mucho, salvo por ejemplo para darle forma a nuestras presentaciones, por ejemplo en una gráfica, es el tema de texto y caracteres. No es, digamos, tan trascendental que nosotros manejemos porque no es, primero no es el objetivo de MATLAB trabajar tanto con texto y caracteres, pero sí puede ser importante, como les digo, para darle estética, por ejemplo, a una gráfica. Puede cambiar en la versión, pero normalmente se almacena utilizando comillas dobles. Voy a borrar acá de nuevo la ventana de comandos. Tenemos la variable t y le asignamos este valor de texto encerrado entre comillas. Y aquí vemos que nos aparece la variable t, que ahora es de clase string, es decir, una cadena de caracteres. Podemos ver con mayor detalle que sigue siendo un arreglo. ¿Por qué aparece de pronto con tamaño 1 por 1? Porque MATLAB lo asimila como un solo valor. Toda esta cadena de caracteres como un solo valor. Algo muy importante que podemos utilizar en MATLAB es algunas funciones predefinidas o funciones que nosotros mismos hemos creado. Estas funciones en algunos otros lenguajes se denominan, por ejemplo, subrutinas, pero en síntesis son lo mismo. Aquí en este ejemplo tenemos un vector de 3 valores, 1, 3 y 5. Y utilizamos la función máximo. Entonces, vamos a hacerlo aquí en MATLAB. De nuevo tenemos nuestro vector. Y acá tenemos el uso de la función. La función máximo, entonces el argumento de entrada va a ser el vector que vamos a utilizar. Y algunos argumentos de salida son, pues, efectivamente el valor máximo, pero también dónde está ubicado. Entonces, efectivamente, como podemos observar, el valor máximo es el 5 y está ubicada en la posición 3, en la tercera posición. Nosotros podemos utilizar la función con un solo argumento de salida o podemos utilizar la función sin asignarle a ninguna variable. Acá vemos, por ejemplo, que MATLAB nos sugiere cómo es la sintaxis. Entonces aquí podríamos agregar una matriz o un vector, otra matriz, otro vector y algunas opciones que podemos consultar en la documentación de la función. Gráficos. Muy importante. Muchas veces en métodos numéricos necesitamos resumir información en gráficas para ver temas de convergencia, por ejemplo. Y MATLAB nos permite hacerlo a través de vectores. Entonces, en este caso, tenemos un vector creado de esta forma. Bueno, vamos a borrar de nuevo acá para que se vea
un poco mejor. Vamos a almacenar un vector en la variable x. El punto inicial es el 0, el punto final es 2pi y el paso pi sobre 100. Si yo lo escribo así con este punto y coma, no se muestra en la ventana de comandos. En la ventana de comandos sí. Si le quito el punto y coma, vemos que se muestran todos los valores. Como vimos, a esos vectores podemos aplicarles cualquier función. Entonces ahora vamos a almacenar en la variable y todos los valores correspondientes a el seno de cada uno de los valores en el vector x. Y para graficarla simplemente mostramos plot de x, y. Esperemos que cargue un poquito. Y ya. Acá vemos todas las opciones o algunas de las opciones que podemos utilizar para darle estilo a esa gráfica. Podemos ponerle un nombre al eje X. Lo mismo con el eje Y. Podemos darle un título. Podemos ponerle, por ejemplo, una grilla. Y así podemos darle muchas opciones para darle ese estilo. Pero todas estas opciones también las podemos hacer a través de códigos, en caso de que de pronto estemos programándolo offline, es decir, estamos diseñando un script. Acá, por ejemplo vemos la función o el comando xlabel, en el que le asignamos el nombre al eje X. Acá cambió, ya no es eje X, sino simplemente X. Lo mismo podemos hacer con el eje Y, que sería seno de X. Y con el título. Podemos darle formato a la curva, por ejemplo, decirle que sea de color rojo, para eso está la letra R con líneas punteadas. Podemos agregar dos gráficas, aunque aquí no se alcanza a apreciar muy bien. Entonces podemos hacerla de pronto acá. Vamos a calcular el coseno de X en otro vector denominado Y2. Si utilizamos el comando hold on, vamos a mantenernos sobre la misma gráfica y ya podemos graficar X, Y2. Podemos decirle, por ejemplo, que sea de color rojo. Y podemos decirle que sea, por ejemplo, que sean líneas.
líneas discontinuas. Y efectivamente sobre la misma gráfica podemos obtener las dos gráficas, podemos visualizarla. Y aquí es muy útil entonces el concepto de leyenda, que podemos hacer tanto por ventana de comandos como acá, en la que podemos asignarle un nombre a cada una de estas curvas. Y prácticamente ya tenemos una curva lo suficientemente clara como para presentar de pronto en un informe. Asimismo tenemos las gráficas 3D. Entonces aquí tenemos un nuevo comando que es Mesh Grid, en el que podemos hacer un barrido en 2 dimensiones. Y acá luego calculamos el valor de una tercera variable para graficar las tres en un gráfico tridimensional. Entonces, para dejar de graficar sobre la misma figura, le damos Hold Off. Voy a eliminar todos estos comandos. Y acá tenemos entonces el comando Mesh Grid, que me va a generar una cuadrícula para X y Y entre -2 y 2 con paso de 0.2. Después vamos a graficar esta función X multiplicada por el exponente, o bueno, por E a la menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. No copié. Acá entonces tenemos este comando .por, que quiere decir que vamos a hacer una operación elemento a elemento, sería una especie de producto punto. Muy importante que los elementos sean del mismo tamaño. Lo mismo hacemos acá, punto, y este símbolo que me indica elevado a, en este caso sería cada elemento de X elevado al cuadrado, cada elemento de Y elevado al cuadrado, y cada elemento de ese vector resultante multiplicado por un elemento correspondiente de X, un producto punto. Y la gráfica en 3D sería algo así. Similar a la que tenemos en la presentación. Otro concepto importante son los subplots, en donde podemos ver, esto lo podemos utilizar tanto con el comando plot como con el comando surf, para ver varias gráficas dentro de la misma figura, pero por separado. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos 3 gráficas en 3 dimensiones. Cuando yo le digo subplot 2,2,1, le estoy diciendo, bueno, sepáreme la gráfica o la figura en 2 filas, 2 columnas, y en la primera, o sea, en esta, grafíqueme. Bueno, aquí habla de el enmallado de X, el enmallado de Y, el enmallado de Z y el enmallado de las 3 juntas. Esto pues no vamos a profundizar mucho en cómo se calcularon estos valores, sino lo importante de acá es el comando subplot.
Otra cosa importante son los scripts, donde podemos guardar un código ya no para ejecutarlo de forma instantánea, sino para que quede almacenado. Entonces acá en la pestaña de New Script vamos a tener que se nos abre un archivo de texto en el que podemos almacenar, por ejemplo, este script. Sí, entonces aquí tenemos, creamos una esfera y creamos y graficamos una esfera con radio R. Acá pues utilizamos una unidad de esfera que está predefinida por MATLAB. Guardamos las variables en X, Y, Z. Aquí asignamos un valor de radio. La gráfica en 3D. Mantenemos, otro comando importante es mantener los ejes. Entonces acá lo menciono. Y acá otros valores importantes son el área y el volumen de esa esfera. El área superficial y el volumen de esa esfera. Cuando tenemos nuestro archivo, entonces le asignamos un nombre y vemos que la extensión con la que se guarda es un archivo .m. Yo le pongo mi nombre de archivo y acá en la carpeta donde está queda almacenada el archivo esfera. Lo puedo ejecutar desde acá. Si le doy correr, o lo puedo ejecutar desde la ventana de comandos, acá como aparece, a través del nombre, esfera. Importante, pues para no estar recordando, porque muchas veces olvidamos cuáles son los comandos o la sintaxis de algunas funciones. Importante tener en cuenta estos dos comandos que son tal vez los más importantes para trabajar en MATLAB. El comando doc, en el que nos abre toda la documentación de una función en una ventana nueva, o si queremos ver un resumen, utilizamos el comando help. Entonces, por ejemplo, utilizamos el comando help mien, tal como está en el ejemplo. Voy a cerrar un poco esto para poder visualizar. Acá me aparece que mien es el promedio de un valor o el valor promedio del argumento que sea aquí entrado. Aquí vemos que podemos asignarle algunas opciones, por ejemplo, que sea el promedio de todos los elementos, el promedio a través de una sola dimensión. Recordemos que esto está orientado a trabajar con matrices. Y el promedio en una dimensión especificada por un vector externo. Acá vemos otras opciones para la función. Vemos un ejemplo y vemos las clases para las cuales podemos encontrar o podemos utilizar estos valores. Formato de doble precisión, formato de simple precisión, y este almacenamiento es para valores o para variables de tipo entero. Además, obtengo algunas funciones similares utilizadas, digamos que en conjunto con la función de promedio, que son la mediana, la desviación estándar, el mínimo, el máximo que ya vimos en un ejemplo, varianza, covarianza y el modo, que de pronto no me acuerdo en este momento qué es. Podría ver la ayuda de qué significa la función modo. Lo mismo podría hacerlo con el comando doc, que entonces me va a abrir en una pestaña, no sé si lo puedan apreciar, la documentación de la variable mien.
si no estoy mal, hay otro comando que se llama look for, en el que si yo de pronto no recuerdo el nombre exacto de la variable, se busca dentro del almacenamiento de MATLAB donde puede aparecer. Bueno, como min es una palabra muy común, aparece muchas veces. Y a veces, por ejemplo, no recordamos el nombre exacto de una función. Entonces podemos buscar lo que hace con este comando de look for. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es una introducción muy sencilla de MATLAB. Todavía no hemos hecho cosas muy complejas. No sé si ustedes han seguido de pronto la explicación. Si tienen alguna pregunta, o podemos pasar a la práctica. Yo creo que todo está bien así. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a subir a la carpeta de Drive una guía. Volvamos por acá. Listo, tendría que aparecer en la oficina virtual, en el apartado de el grupo. Creo que lo subí al que no era. Sí, lo subí al que no era. Un momento. Vamos a grupo de... Listo. Ahora sí, en la carpeta de Drive, en el grupo correspondiente al día de hoy, vamos a encontrar el archivo PDF. ¿Dónde hay? Bueno, aquí vemos que hay información con respecto a MATLAB, hay algunos ejemplos. Y bueno, al final hay unos ejercicios por hacer. Entonces, bueno muchachos, el archivo está en la carpeta de Drive, si tienen en la carpeta de Drive que está también en la oficina virtual. Entonces, por favor, pueden iniciar a trabajar o prefieren, sí, vayan iniciando a trabajar, pueden ir leyendo la guía o pueden pasar directamente a los ejercicios en caso de que ya se sientan capacitados. Y pues cualquier pregunta me la van haciendo por acá, ¿listo?
Bien, muchachos. Primero que todo, si pudieron acceder a la guía. Vi que varios me solicitaron acceso a la carpeta de Drive. No sé si todos ya tienen acceso. Listo. En la guía aparecen la mayoría de los comandos, pero ya en un momento les comparto también las diapositivas. Listo. Ya en la carpeta de Drive tenemos la presentación de las diapositivas de hoy, donde hay algunos comandos, y en la guía pues también hay otras instrucciones que complementan la guía, pues como tal, la actividad. Profe, Una ¿este pregunta. laboratorio a dónde se sube? Pues por ahora vayan trabajando, lo van guardando ahí. No había creado un Classroom porque porque no podíamos darle acceso a todos los dominios. Creo que ya es posible. Hoy estaban resolviendo ese problema y creo que pues para mantenernos entonces un poco al margen de los correos institucionales, la idea es utilizar Classroom de Google. Ya les enviaría las invitaciones. Si no estoy mal, pues yo estaba creando el curso, pero no me permitía invitar a usuarios que no tuvieran dominio de 3T, pero creo que eso ya está resuelto. Por ahora, pues vayan trabajando en eso y luego luego les doy las indicaciones sobre cómo, a qué plataforma o cuáles son las indicaciones de entrega. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Vale. Listo, en la guía pues hay una sección en la que pues se presenta un poco de la introducción a MATLAB, lo que estuvimos hablando al principio, que cuenta pues con una ventana donde está la carpeta actual, un directorio de trabajo actual y una ventana de comandos. De nuevo, pues la parte fundamental de MATLAB son las matrices. Aquí pues está con más detalle la explicación de cómo se generan matrices, cómo se generan vectores, un vector fila o un vector columna, y la operación de transposición que se hace con un apóstrofe o una comilla simple,
algunas operaciones aritméticas entre matrices. Entonces tenemos, por ejemplo, la suma de matrices, que tiene pues algunas restricciones, como son el tamaño mismo de la matriz, la multiplicación de matrices, acá tenemos entonces esta operación que corresponde a una potencia de una matriz, pero realmente es la multiplicación de la matriz por sí misma y la multiplicación de una matriz por una constante. En la presentación veíamos en algún momento esta sintaxis, por ejemplo, de punto por punto elevado a la. Entonces, esto corresponde a operaciones entre los elementos de los arreglos o de las matrices. Sería como el equivalente a un producto punto en el caso de la multiplicación. Aquí tendríamos la división de elemento por elemento. Y pues la potencia, de acuerdo a al exponente que pongamos acá, en este caso es 2, que correspondería a un producto punto entre la matriz y sí misma. Como pues las operaciones de suma y resta están definidas elemento a elemento, pues entonces estos caracteres de punto más y punto menos no se utilizan. Aquí pues tenemos algo muy importante, que es la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, representación matricial de ese sistema de ecuaciones y la solución a través de la matriz inversa. O aquí hay un comando particular que pues optimiza esta solución a través del método de eliminación gaussiana. Aquí otras funciones que podemos aplicarle a las matrices, como determinante, matrices diagonales, valores propios, vectores propios, el que ya se utilizó, la matriz inversa, la magnitud o la norma, y el rango, que corresponde al número de filas o columnas linealmente independientes. Bien. ¿Siguen teniendo problemas con el acceso a la carpeta en Drive? Listo. Bueno, otro comando importante que no se vio en la presentación es linspace, logspace, que son comandos que permiten crear vectores
equidistanciados en una escala lineal o en una escala logarítmica. Aquí vemos ahora la presentación del comando plot. Un ejemplo de también con el seno de x. Otra vez funciones integradas como el seno, como el valor del exponente. El comando help. Algo muy importante que son las funciones. Recomendaciones para los comentarios. Estructuras de flujo. Y finalmente 4 ejercicios muy sencillos para implementar en MATLAB. Profe, ¿esos ejercicios toca entregarlos? Sí, la idea es entregarlos. Todavía no, como les comentaba hace un momento, la idea es que sea a través de Classroom, cuando pueda crear el aula, y pues ahí estaría el espacio para subir y las instrucciones para compartir los ejercicios. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. sí, claro. Sigamos, yo quiero mostrar más de 4 gráficas, ¿cómo se hace? En Subplot, Sí, sí, señor. Sí, profe, yo digo para el primer ejercicio, usted pide que sean en una sola. O sea, si yo lo quisiera, esas 6 funciones, creo que son 4, 6 funciones en una sola con su plot, pero a mí me está dando error. O sea, no me muestra nada, lo hice solo y sí, pero con plot. bien, bueno, vamos a mirar el comando entonces Subplot. Bien, vamos a hacer de forma rápida el primer ejercicio. Vamos a hacerlo. Llamemos y1 igual a seno de x
seno de 2x, seno de 3x, seno de 4x, seno de 5x, seno de 6x. 6, Y5, Y4, Y3, Y2. Esto me falta por. Listo, aquí ya he creado rápidamente los vectores correspondientes a cada una de las funciones. Vamos con el comando subplot. Tengo 6 gráficas, entonces la idea de graficarlas dentro de la misma es definir una grilla correspondiente para que las 6 gráficas me queden en la misma figura. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, 2 filas, 3 columnas, es la sintaxis correspondiente, y aquí utilizo la primera posición. Entonces, aquí lo importante es que yo puedo definir con subplot el número de filas y el número de columnas que quiero para mi gráfica. Entonces, en el primer subplot voy a graficar seno de x. Profe, qué pena. De casualidad, ¿no se podría con un hold on? También es una opción, pero sería diferente. Entonces, aquí, en este caso, tendríamos, por ejemplo, si ven que la gráfica parece más pequeñita, yo agregaría la siguiente gráfica, ¿sí? Manteniendo la misma estructura. 2 filas, 3 columnas, pero ahora en la posición 2 graficaría Y sub 2, ¿cierto? Si lo hago con hold on, obtendría algo así. Aquí, pues, como ya estoy utilizando subplot, dentro del mismo subplot me graficaría todas en el mismo cuadrito. ¿Sí? Entonces, para graficarlas todas, dentro de subplots, podría ser algo así. ¿Sí? Aquí me sigue almacenando la gráfica que hice hace un rato con hold on. ¿Cómo las quito? Puedo cerrar la figura. Puedo decirle con comandos que cierre todas las figuras abiertas. Aquí ejecuto efectivamente. Y entonces lo que tengo es en 2 filas, 3 columnas, en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta casilla, graficados Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 y Y6. Puedo hacerlo con hold on, entonces voy a comentar esto. Los puedo hacer de pronto en otra figura. ¿Sí? Aquí estoy utilizando el comando figure para que en una figura nueva, diferente a esta donde están los 6 subplots, me cree la gráfica de estas 2 curvas.
esa pues es otra opción, ya sea por subplot o con hold on. Aquí tendríamos la diferencia. Si utilizo con subplot voy a tener un panel pequeñito para cada una de las gráficas, y si utilizo hold on voy a tener dentro del mismo panel más grande las 6 gráficas. Bueno, sí, efectivamente sigo haciendo las correspondientes gráficas. Bien. Por ejemplo, aquí lo hice ya dándole un paso más pequeño para que las gráficas se vean mucho mejor. En primer lugar están separadas cada gráfica en un panel diferente, ¿sí? Pues no les he puesto todavía título ni etiquetas a los ejes, pero la estructura sería más o menos esta: seno de x, seno de 2x, seno de 3x, de 4x, de 5x y de 6x. Si lo hago con hold on, bueno, aquí vemos las gráficas, pero es un poco más complicado apreciarlas. Porque están todas una sobre la otra, están superpuestas. Cuando son tantas gráficas superpuestas, a veces no es aconsejable utilizar hold on, sino el comando subplot.
Y, Fue una pregunta. sí. Segundo punto, para la ecuación de la carga, la t, en la segunda parte, en el coseno, ¿la t está dentro de la raíz cuadrada o está por fuera? Creo que está por fuera. O sea, ahí se ve por dentro, pero creo que lo correcto es que vaya por fuera. Sí, sí. Listo, gracias. Buenos días, profe. Sí, buenos días. Qué pena, profe, una pregunta. Por favor, es que lo que pasa es que yo ahorita fui a abrir el correo para abrir los documentos y es que yo tenía una cuenta en Hotmail y para el Google Drive entonces me pidió una cuenta en Gmail y pues ya la creé, profe, sino que me pide que autorice para poder abrirla con la cuenta que la cambié, profe. Bueno, si no le he dado el acceso, creo que ya configuré para que pueda abrir. Si quiere, revise de nuevo a ver si pues, tiene acceso o acaba de revisar y sigue sin acceso. Pues voy a volver a revisar, profe, y le cuento. Listo, vale. Gracias.
Listo. Muchachos, ¿cómo les ha ido con el punto 1? Ya van terminando ese punto. ¿Alguien ha tenido alguna otra dificultad? Qué pena, profe. Sí. No, profe, entré y no me dice que solicité permiso o que cree otra cuenta, pero pues para crear otra cuenta, pues ya la acaba de crear en Gmail. ¿Me puede dar su correo? A ver si lo puedo invitar directamente. Listo, profe, yo se lo escribo por el chat. Sí. Gracias.
Muchachos, si de pronto necesitan crear una función en la ventana, en la parte superior izquierda de la ventana, donde está la opción nuevo, si desplegamos, tenemos crear una nueva función. Esto nos muestra una plantilla general para crear funciones. En este caso, si yo quisiera crear una función con un argumento de salida y, ¿sí? La función se puede llamar, por ejemplo, myFunction, y tiene 4 argumentos de entrada. Aquí en los comentarios pues iría la explicación de la función, y aquí tendríamos que y es igual, por ejemplo, a la suma de esos 4. Cuando la guardo, es importante que tenga el mismo nombre que yo le di a la función, para evitar de pronto ambigüedades. Luego ya se puede utilizar llamándola desde, por ejemplo, la ventana de comandos. Y como le dije, la salida va a ser la suma de las entradas, la respuesta será efectivamente 11. Bien, muchachos, antes de terminar, quería mostrarles rápidamente la solución al segundo punto, evidentemente sin ningún comentario y sin ningún adorno, pues, digamos por el tiempo, pero sí está la parte fundamental. Cuando tenemos este tipo de ecuaciones como la que se muestra en el punto 2, es preferible no hacer la operación directamente sobre las cantidades, sino utilizar el nombre de las variables para que en caso de que necesitemos hacer una modificación, lo podamos hacer simplemente cambiándole el valor a la variable, ¿cierto? Entonces, en este caso nos dan valores para la carga inicial Q sub 0, para la resistencia,
para la inductancia y para la capacitancia. Y nos dicen entre un tiempo de 0 a 0.8. Aquí pues está la expresión correspondiente a la ecuación, que es tal vez la parte más complicada desde el punto de vista de que hay que ser muy detallistas con la escritura. Recordemos que estamos manejando en algunos casos vectores, entonces a veces hay que tener en cuenta esto para, por ejemplo, hacer esta operación. Aquí, bueno, aquí esta es sobra porque Q es un escalar, pero si multiplicamos, por ejemplo, vectores, sí es muy importante tener esto en cuenta. Y aquí tenemos más o menos la función. Una señal coseno cuya amplitud está escalada por una señal exponencial decreciente. Entonces aquí vemos que efectivamente la función o la gráfica es lo que esperábamos. Ahí. Profesor, una pregunta, perdón, en el exponencial, ¿por qué ninguno va con punto? ¿Por qué no se le pone punto a... y en el coseno sí? Pues no, creo que el del coseno también sobra. Yo a veces como por... Pues... ¿Sí? Ah, bien, por si acaso. Sí, yo a veces lo utilizo como por si acaso, pero creo que también sobra porque realmente aquí lo que tengo son escalares. La raíz cuadrada de 1 sobre LC menos R cuadrado sobre 2L es un escalar que va multiplicado por T, que sí es un vector. Lo mismo pasa por acá. Listo. Aquí está T, que es un vector, esto es un escalar, y aquí tengo efectivamente un vector. Aquí sí, por eso va punto por entre el exponente y el coseno. Porque este coseno me va a dar un vector y este término exponencial también me va a dar un vector. Profe, ahí esa t que va dentro del coseno no va dentro de la raíz también. Creo que es un error de la sintaxis. Si la pongo dentro del coseno, pues la curva sería un poco distinta. Ya reviso cómo quedaría. Sí, raíz cuadrada, la t, correcto. No, bueno, por las magnitudes probablemente no se aprecie muy bien la gráfica. Creo que sí, ahí efectivamente debe ser un error en la sintaxis. La curva correcta sería con t por fuera de la raíz. Listo, muchachos. Si de pronto tienen otras preguntas, pues ya quedaría pendiente en la tarde. Recuerden que tenemos la consulta de 2 a 3 y pues si no pueden, pues me están avisando. También espero poder crear el Classroom para que ahí mismo puedan adjuntar los ejercicios resueltos. ¿Listo? Entonces, dejamos por hoy hasta ahí. Listo, gracias. Y estaríamos hablando la próxima semana. Bueno, listo, gracias a profe, ustedes. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Vale.